Voy a grabar. Bien, en la última clase nosotros habíamos hecho un inventario de tablas dinámicas. En la primera habíamos visto cómo podemos incorporar distintos campos de monto, o varias veces campos de monto en el área de valores para poder ver diferentes datos resumidos. Por eso tiene 4 columnas y cada columna es el mismo campo de monto, pero viéndose de una forma diferente. Un promedio, una sumatoria, valores máximos, valores mínimos. La segunda tabla dinámica, que está un poco más abajo, es una ponderación. Una de las ponderaciones es el segundo tipo de los 3 que yo te había mencionado. Entre las ponderaciones ahora tenemos varios y el que vemos en primer lugar es el porcentaje del total. Eso pondera directamente el total general como 100% y lo demás muestra su distribución porcentual en ese dato. Más abajo le tenemos a la ponderación como porcentaje de columna. Cada columna es un 100% en la información en porcentaje. Más abajo está la ponderación en porcentaje de la fila. Cada fila es un 100% para poder hacer la lectura, digamos, horizontal de la información. Debajo de las ponderaciones de la fila le tenemos probablemente a la... no me acuerdo nomás si te pedí que anote como porcentaje del líder o te pedí que escribas directamente el nombre de la operación que era, de la ponderación, perdón, que era diferencia de y porcentaje de la diferencia de. Si te vas un poquitito más para abajo, vamos a ver eso, está debajo de la fila, eso. Ahí está, ponderaciones diferencia de y porcentaje de la diferencia de. Lo que habíamos visto en esa última tabla era que si nosotros queremos hacer una ponderación ya de un elemento, todo lo anterior no ponderaba elementos, ponderaba totales, ponderaba otra cosa. En este caso el elemento ponderado es Raúl, que forma parte del campo de vendedor. Y su dato es el que no aparece, digamos, en la fila, perdón, la columna porcentaje de la fila, ni en la diferencia de Raúl. De hecho, porque él es el elemento ponderado, los datos muestran la diferencia que hay con respecto a él. Y si bien está un poco desordenada, nomás la info, o sea, el porcentaje de la fila puede estar en último lugar y diferencia de Raúl puede estar al lado de venta en guaraníes. Eso podemos mover nomás de lugar. ¿Cómo, profe? En el piso de la celda, es decir, si te pones solamente en el título y en vez de irte a la esquina donde está el cuadradito, te vas en el piso, ¿sí? En la parte de abajo, donde sale justamente esa cruz de flechas. Entonces ahí tiene que salir una cruz de flechas, no la cruz negra, ¿sí? Pero tiene que ser en el piso, no en la esquina. No tiene que ser en la esquina, tiene que ser en la base de la celda. La celda es un rectángulo que tiene 4 lados. En la parte de abajo, en el lado de abajo, tiene que salir el puntero del mouse. Ahí está, cruz de flecha. Ahí puedes hacer un clic sostenido y arrastrar hacia tu derecha. Cuando arrastras hacia tu derecha va a salir un... No, ese es tu izquierda. Es el otro lado. Mi otra izquierda. Ahí, tu otra izquierda. Ahí. Entonces, eso. Venta guaraníes está en primer lugar. En segundo lugar se muestra su diferencia. Ahí lo único que hacemos es mostrar la diferencia con respecto a Raúl de los demás importes. Tiene 1.900.000 por encima de Raúl y 400 por debajo de Raúl. Entonces, podríamos, si queremos, ordenar la información de ventas. Para ordenar la información de ventas podemos ponernos en una de las celdas de la columna venta en guaraníes, que tiene importes, con el símbolo de moneda guaraní inclusive, y darle ordenar de mayor a menor, por ejemplo. Entonces, eso ya se puede hacer de la forma que conoces para ordenar, desde inicio, desde datos, desde el clic derecho, todas las opciones que habíamos visto para ordenar, solamente que tiene que ser de mayor a menor. De mayor a menor, eso. Entonces ahí es que Juan aparece en primer lugar porque tiene 39 millones, le sigue Raúl con 37.100 y en la columna de diferencia de Raúl vemos que Juan está con valor positivo y los demás están con valores negativos, ¿sí? Lo mismo en la última columna lo que vemos es el porcentaje, o sea, esa diferencia con respecto a Raúl, ¿cuánto es porcentaje? 5% más,
1,89 menos, 3,77 menos. Entonces te da una opción de poder visualizar la información de forma ponderada con respecto a un elemento. En este caso, el ejercicio nomás era sobre un vendedor, pero vos podés hacer de repente en la producción sobre el producto de mayor salida, el producto de mayor margen, bueno, ahí ya va a depender del análisis que vos querés darle. Puede ser también dentro de un producto con respecto a sus insumos, no sé. Ya depende un poco de los datos que vos tenés, ¿sí? Bien, lo que nos falta acá es hacer ahora, más abajo ya no tenés más ninguna tabla, ¿verdad? No. Ahora lo que nos falta es hacer el campo calculado. El campo calculado trata de un tercer nivel de información que se puede ver en la tabla. Para eso voy a necesitar que vuelvas a copiar esa última tabla con su título inclusive. Entonces, operaciones hasta la columna porcentaje de la fila y la última fila, eso, copiar, vas a dar 2 espacios y pegas debajo. Ahí. Bueno, al título quiero que le cambies. Donde dice ponderaciones, quiero que le llames campos calculados. Campos calculados. Bien. Y donde está el guión, y después del guión, quiero que escribas. Bueno, acá en realidad vos podés crear cualquier fórmula para un campo. Yo tengo así algunas fórmulas que pueden ser consecutivas una de otra y te voy a dar los nombres de esas fórmulas, ¿sí? Como para poder hacer varias y una vamos a hacer, vamos a mirar, vamos a ver qué es lo que se modifica y después la demás vas a tratar de hacer vos sola, digamos, ¿verdad? Y yo te voy a mirar. En este caso el primero va a ser comisión. Vos estás metida más en la parte de producción, no en la parte de ventas, ¿verdad? De la empresa donde estás. Sí, producción. Eh, pero en la empresa donde estás, a los que venden, ¿cobran comisión? Sí, cobran. ¿Y tenés una idea de cuál es el porcentaje de comisión? No voy a entrar a competir con nada, sino que solamente para una información de cálculo que te voy a dar. O sea, quiero nomás que sea algo similar a lo que ustedes manejan nomás. Por eso nomás. No No, sé. no, no, yo no manejo 10%, eso. 5%, 3%, 1%, algo así, ¿va? ¿O es un valor fijo sobre una meta alcanzada? ¿No tenés idea? No, metas alcanzadas son Ya. fijas. Bueno, y si llega a la meta, se le paga, no sé, 10% de lo que vendió, algo así, o ni tanto. No sé. Bueno, no importa. Te explico. Yo cuando trabajaba en el grupo Michelin Agnoli, eran vendedores de autos, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, eran o autos 0 kilómetros o autos usados. Si el tenía una venta en adelante, ya se le pagaba. Si era 0 kilómetros, se le pagaba, no sé, digo cualquier cosa, 4%. Y si era usado, se le pagaba menos. Entonces se incentivaba a que el vendedor se mueva más por autos 0 kilómetros que por autos usados, digamos, ¿verdad? Pero como a veces el que traía el vehículo entregaba el auto usado y se le tomaba como parte de pago, entonces no tenía de otra, ¿verdad? Y se vendían de ambas formas. Entonces el tipo terminó el mes y vendió, no sé, 10 autos 0 kilómetros y 5 autos usados. Entonces se le pagaba el 4% por el auto 0 kilómetros y el 2% por el auto usado. Entonces, sobre importes de vehículos, no sé, suponete nomás un 0 kilómetro que salga a $15,000, sobre $15,000, un 5% ya es un monto interesante. Y si vendiste 10 autos en el mes, más interesante todavía, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos nomás es que dependiendo de la empresa, el valor de la venta o de las metas que un vendedor pueda llegar, puede que un porcentaje de comisión sea alto o bajo dependiendo del negocio, digamos, ¿verdad? En este caso, nomás yo te voy a dar un ejemplo del 5%. Vamos a suponer que nosotros lo que queremos calcular es que estos vendedores que tienen sus importes vendidos, vamos a darle una comisión del 5%. Entonces, ahí en el título vas a escribir comisión 5%.
Bueno, pero después de vender ese vehículo, la plata que ingresa por la venta del vehículo, el 5% es para el vendedor. La diferencia queda para la empresa. Entonces lo que yo quiero calcular es cuánto le queda a la empresa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que le pongas coma, espacio, y vamos a calcular el venta 95. comisión, puedes ponerle. Venta sin ¿Cómo? comisión. Venta sin comisión. Sí. Sí, así nomás, no importa que sea largo el título, no te vas a preocupar por eso. Vamos No, a pero ir haciendo nomás algo que tenga un seguimiento en cuanto a las fórmulas que vamos a cargarle a los campos que vamos a calcular. Nada más que por eso estoy haciendo esa secuencia, digamos, de cálculos, ¿sí? Bien, atendé que algo. Se supone que Juan vendió 39 millones, pero a Juan yo le tengo que pagar su comisión por ese monto. Entonces, voy a calcular la comisión que va a ser para Juan. Después de calcular la comisión que va a ser para Juan, voy a restar de la venta y ese va a ser el importe que se va a llamar venta sin comisión. Ahora, yo adentro de la venta tengo el IVA. Entonces, el siguiente cálculo que voy a hacer va a ser el IVA. Y vamos a suponer nomás que yo cobro IVA 10%. Entonces, guión, espacio, vas a calcular en un campo diferente IVA 10%. Así le vas a llamar. Bien. Y cuando le saque ese IVA a mi venta sin comisión, a ese le voy a llamar venta neta. Entonces, un guión más, venta neta. Esos 4 campos que vamos a hacerlo con campos calculados. Es decir, esta información que yo te estoy pidiendo hacer ahora en esta tabla dinámica nueva no aparece en la base de datos. Puede que aparezca, pero en este caso, como no aparece, yo voy a generar mi propia información con los datos de venta de esta gente, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí el título. Vamos a vamos a modificar un poco nuestra tabla, porque de todo yo voy a usar solamente el campo de ventas, no le voy a usar en esta tabla a diferencia de Raúl ni a porcentaje de la fila, por lo tanto quiero que te posiciones en la tabla dinámica, esta última, vas a ver los campos de la lista de campos, y a esa le vamos a, en el área de valores, quiero que te vayas a eliminar el campo de diferencia de Raúl y porcentaje de la fila. Eso. Solo ventas le vas a dejar. Bueno, cuando está la venta, quiero mostrarte algo. Quiero que ahora te vayas a tu tabla y le hagas doble clic al título ventas en guaraníes. Acuérdate que al hacer doble clic en venta en guaraníes, vos accedes a la configuración de campo de valor de esa tabla dinámica para poder hacer los cambios. Nosotros habíamos visto que en la primera pestaña donde aparece resumir valores por, teníamos nosotros todas las diferentes formas de resumir la información de operaciones básicas. El primer tipo de tabla dinámica que mencionamos. Cuando queríamos pasar a ver el segundo tipo de tabla dinámica, pasábamos a la pestaña 2, la que dice mostrar valores como. Al pasar a mostrar valores como, quiero que pases un ratito simplemente para hacer el recorrido visual. Entonces, cuando le das un clic en mostrar valores como, dice sin cálculo ahí en el selector, pero al cambiar sin cálculo, al hacer clic en la flechita esa que está a la derecha de sin cálculo, si te vas y le das un clic ahí, se va a desplegar la lista de todas las opciones de ponderación. De hecho, quiero que hagas eso ¿dónde, profe? en mostrar valores como en sin cálculo y ahí se despliega la lista de todas las opciones de ponderación. Hasta ahí estamos. Pero en ninguna de las dos pestañas yo puedo hacer la opción de el campo calculado. Solo te mostré esta planilla o este panel porque quiero que se entienda que el acceso a el campo calculado no es por este sector. No hay una tercera pestaña que se llame campo calculado como para que yo al acceder ahí cargue y se generen los campos calculados. No, es por un lugar totalmente diferente. Entonces, mi idea de mostrarte esto es simplemente para que entiendas que si bien las otras dos formas de ver tablas dinámicas son por resumir valores por las operaciones básicas y por mostrar valores como las ponderaciones,
no tengo un tercer lugar dentro de este panel para irme hasta el campo calculado. Entonces, ahora voy a necesitar que le des nomás cancelar a ese panel. Vamos a salir de ese panel y nos vamos a ir en la cinta de opciones donde aparecen las pestañas de herramientas de tabla dinámica, que son las dos últimas. Quiero que entres en, ahí está bien, en analizar. Quiero que mires los botones que tenés en esa pestaña de analizar. Hacia la derecha le tenés a un botón llamado cálculos. En cálculos quiero que ingreses y se abre una listita otra vez de opciones y hay uno llamado campos, elementos y conjuntos. Ahí vas a entrar. Cuando ingresaste en ese lugar, va a aparecer de vuelta una lista y la lista muestra una llamada campo calculado. Ahí voy a tener que ingresar para poder realizar el campo que voy a crear, uno nuevo, y le voy a dar la fórmula que yo quiero visualizar en mi tabla dinámica. En este caso, como el primero es la comisión del 5%, quiero que ahí en el nombre escribas así tal cual, comisión 5%. Para el nombre del campo calculado no hay problema de que tenga espacio. Para el nombre de la celda, el lenguaje natural, nomás lo que no tenía que tener espacio, digamos. Pero para este puedes dejar sin problema. Quiero que veas que debajo del nombre aparece la fórmula. Esa fórmula ya está completa con un es igual y un cero. Ese dato es mejor borrarlo, es decir, vamos a dejarle vacía la fórmula. Entonces quiero que pases ahí abajo, le borres al es igual y al cero, le dejes vacío a esa casillita. Y debajo están los campos. Los campos son solamente los campos que ya estaban luego en tu tabla dinámica o en tu base de datos, ¿sí? Entonces, la fórmula solamente se puede generar con alguno de los campos de la tabla dinámica, no con otros datos, ¿sí? Entonces, ahí quiero que me digas sobre qué campo yo voy a calcular el 5%. Muy bien. Entonces, puedo alzar ese campo a la fórmula dándole el botón insertar campo que está ahí abajo. Está marcado en celestito. Ahí se fue el campo monto con un es igual en la fórmula y al lado le voy a multiplicar por 5%. Ese 5% puede multiplicarse con el símbolo de porcentaje o con un 0,05 también, ¿verdad? O sea, ya va a depender de cómo vos manejás esos valores. Y al escribir completamente ya la fórmula y estar lista la fórmula, tenés dos opciones. Una opción es el botón sumar, que está a la derecha. Si yo presiono sumar, él no va a salir de este panel. Se va a quedar todavía en ese panel. No te va a mostrar todavía en la tabla dinámica el campo nuevo, sino va a sumar ese nuevo nombre a la lista de campos que tenés ahí debajo de tipo de factura. ¿Y para qué es lo que yo quiero eso? Para seguir calculando los demás campos. Pero en este caso, yo no te voy a pedir que le des clic en sumar. Te expliqué nomás que eso va a ocurrir. Quiero que le des aceptar. Porque al darle a aceptar, él va a crear el campo, va a mostrarte ya en tu tabla dinámica. De hecho, aparece al lado de venta en guaraníes. Él le llama nomás suma de comisión. O sea, no le dejó con el nombre exacto que vos le cargaste, sino directamente él le añadió ahí la operación que siempre hace como suma de. ¿Por qué? ¿Por qué hace un suma de? Porque él en realidad calcula el 5% de cada valor de tu base de datos. Pero finalmente ese valor calculado del 5% sumó todos los de Juan y te muestra esa información. La suma de los 5% de los valores realizados sobre monto de Juan están sumados. Por eso básicamente vuelvo a decir suma de y el nombre que vos le diste al campo dentro de la configuración de campo calculado. Ahí te salió un informe porque vos le hiciste doble clic sobre un valor dentro de la tabla dinámica. Siempre que hagas doble clic sobre un dato, no, no rótulo de texto, sino numérico, él te va a crear una nueva hoja. Esa nueva hoja va a contener información
Y la información lo que va a mostrar es la misma secuencia de datos de tu base de datos, pero que hace referencia al valor sobre el cual vos le diste doble clic. No sé si te diste cuenta sobre qué hiciste vos doble clic sobre eso, 1.950.000 hiciste. Sí. Andate un poco a la hoja esa o eliminaste. ¿No te acuerdas? Bien. Bueno, no importa. Pero al hacer doble clic, lo que él muestra es toda la información que contiene ese valor sobre el cual vos le hiciste doble clic. Solamente que el formato del campo de fecha y el campo de monto muestra ahora como fecha larga. Entonces, si le cambias a la columna F en particular, cambiar un poco la columna F, el formato de fecha larga por número. En este caso tenés que seleccionar toda la columna para que el cambio se aplique sobre toda la columna. Porque ahí seleccionaste una celda nomás. Eso, ahí, eso. Ahí. Bien. Quiero que veas que el valor que sale en la columna montos son los montos de cada uno de esos datos de Juan, de la base de datos. Ahora, si seleccionas eso, lo que te va a dar es te va a reproducir el valor de ventas de Juan. Selecciona un poco todos los datos de monto de esa columna. Quiero que mires en tu barra de estado, ahí abajo te muestra una suma de 39 millones. Si te vas a tu tabla dinámica, vas a ver que el valor que está a la izquierda de la comisión es de 39 millones. Es decir, no importa sobre qué valor vos haces doble clic, él siempre te muestra así tal cual como estaban los datos en la barra, en la base de datos. Entonces, si vos querés ver si se reproduce ese 1.950.000 y vas a tener que hacer en esa planilla extra que te había salido el cálculo del 5%. Andate un ratito, vamos a hacer simplemente para ver que eso se verifica de esa forma nomás. Entonces, te vas a ahorrar en la hoja 1, te pones al lado, a ver, ponete un poco ahí en H1 al lado de tipo de factura. Quiero que escribas comisión 5%, pero ese vos nomás ya le vas a escribir para ver que sale el 5%, ¿sí? Entonces, en la celda ¿Dónde? H1, la celda ¿Cómo? H1, Es quiero C1. en la celda H1, H de Humberto, 1 no, ese H2. Ahí. Ahí escribí comisión 5%. No, ahí no vas a hacer fórmula. El título nomás. Sin él es igual. Ese va a ser tu título nomás. Bueno, y ahí abajo quiero que hagas la siguiente fórmula. Ahí sí vas a hacer la fórmula. Más o es igual. Selecciona ese 3.600.000 que está más a tu izquierda. Y le vas a multiplicar por 5%. Por 5%. Enter. Y a todo esa columna también ponerle en formato de número. Y si seleccionas los valores, de hecho allá abajo te muestra luego 1.950.000, dice, ¿viste? En tu barra de estado. Tu barra de estado Sí. entonces te muestra que si vos haces doble clic sobre 1.950.000, él no te trae un campo mostrándote ya eso, te trae los datos tal cual estaban en tu base de datos, y si vos querés volver a corroborar si eso es correcto, entonces le aplicás el 5% en una columna diferente, y esos datos calculados individualmente, 5% es lo que él sumó para darte ese 1.950.000. Básicamente eso es lo que estás viendo vos ahora mismo, ¿verdad? Bien, excelente. Quiero que pases otra vez a tu tabla dinámica, porque hasta acá hicimos recién el primer campo calculado. Algo que todavía no te mostré es que a la derecha, donde le tenés a tu lista de campo, si vos vas bajando el selector ese que tenés en la lista donde están los campos tildados de vendedor y monto, que se ve al último, tu lista de campo está a tu derecha de tu pantalla. Extremo. Vendedor. Arriba, arriba, arriba. Lista de campo es la que está arriba. Tu campo, Lista de... Sí, esta. ahí, ahí, ahí. Bueno, viste que tiene una barra de desplazamiento a la derecha. Quiero que bajes ese.
Quiero que veas nomás que tu nombre del campo calculado ya está tildado debajo de tipo de factura y eso se hizo automáticamente, o sea, vos no te fuiste a tildar para que aparezca, ni bien le diste a aceptar, él tildó por vos, o sea, creó primero, tildó por vos y ya le hizo aparecer. Después también lo que se puede ver es que en el área de valores, ahí abajo, de la misma dirección donde vos estás, aparece la suma de comisión 5% también en el área de valores. Y lo que habíamos dicho hace rato era que cuando tenías dos campos en el área de valores, sí o sí en el área de columnas aparece el campo extra de sumatoria de valores. Bueno, pero hasta acá necesito que volvamos a hacer. Ahora el 5% ya está listo. Necesito ahora calcular la venta sin comisión. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a ver un poco si te acordás cómo era para hacer un campo calculado. Bueno, Muy bien. Ahora vas a escribir el segundo nombre, el nombre que dijimos que íbamos a hacer. Era venta sin comisión. Así se va a llamar tu campo calculado. Bien. ¿La fórmula vas a borrar? sí, Tiene que ser tu fórmula ahora. monto. Muy bien. Bueno, ¿y después? Llevarle a monto a la fórmula es hacerle doble clic ahí en el lugar celeste, ¿sí? Ahí está. Ahí se alzó. Pero al monto le tenés que restar algo. ¿Qué le tenés que restar? La comisión. Entonces ponerle primero el símbolo menos, muy bien, y después le alzas. Muy bien. Pero ahora no vas a hacer aceptar, ¿sí? ¿Por qué? Porque te quiero mostrar para qué es lo que sirve el botón sumar. Quiero que entonces ahora le des clic en sumar. Y al darle clic en sumar, quiero que veas que... ¿Qué pasó? No, ese sale nomás luego con la comilla simple Me di cuenta. por el espacio que le diste al título comisión. Quiero que veas que él diferencia los nombres de... Hace un poco algo, solamente quiero que le hagas doble clic a tipo de cliente. Tipo de cliente, por ejemplo, tiene espacio también. Quiero que veas que lo que tiene espacio en el nombre, él le pone una comilla simple, pero si no tiene espacio en el nombre, él no le pone ni una comilla simple. Entonces, cada nombre que tenga un espacio, él para no tener problema en su sintaxis, por llamarlo de alguna forma, él le pone la comilla simple para que se entienda que forma parte del nombre de un campo, básicamente, ¿sí? Podés borrarle nomás de tu fórmula a tipo de cliente. Quería mostrarte esto, ¿sí? Bien, y una vez que está restado monto de la comisión o la comisión del monto, quiero que le des clic en el botón sumar que está a la derecha. Quiero que ahora te fijes que en la lista de campos que tenés, si bajás, ahí aparece en el último lugar el nombre que vos acabas de crear y todavía eso no está visible en la tabla dinámica. De hecho, no quiero luego que le des aceptar todavía porque quiero que sepas hacer varias fórmulas antes de salir, porque esa es la utilidad de este panel. Este panel, aparte de tener que crear cada campo calculado, lo que te da la chance es de crear varios antes de darle a aceptar para que al salir vos ya tengas todos los campos visibles en tu tabla. Entonces, ya que sabemos que está creado la venta sin comisión, ahora quiero crear el IVA 10%. Entonces, vas a borrar el nombre, vas a escribir el nuevo nombre y también vas a borrar la fórmula y vas a crear la fórmula. Ahora hay que pensar un poco, ¿cómo vamos a lograr tener el IVA 10%? ¿De qué es lo que hay que sacar el IVA? ¿De monto? Tipo, Acordate que monto ya tiene un cálculo que se está restando del monto y que ya tiene un resultado. De ese resultado nomás nosotros tenemos que sacar el IVA. ¿Cuál es ese resultado? comisión. No, Venta sin comisión. es venta sin comisión, va a ser. De venta de comisión lo que tenemos que sacarle el IVA. ¿Y cómo le sacamos el IVA si supuestamente está incluido en venta sin comisión? Oh, hijo. Hay que hacer una fórmula. Venta sin comisión menos el 10%, ¿no? Menos venta el 10%. Porque si a venta sin comisión vos le restas menos 10%, es lo único que le va a restar, o sea, le va a hacer, acuérdate, 10% en tanto por uno es 0,1. Sí, Y a la como- venta le va a restar 0,1 nomás, si vos le pones menos 10%. Entonces, no es correcta la fórmula. Para hacer el IVA
Espera que, para desagregar el IVA de un importe, lo tiene incluido. Hay que dividir entre 11. ¿Eh? ¿Qué? Hay que dividir entre 11. ¿A qué? Ese es. Ahí está. Tú lo dijiste. Sí. Dividido 11. Eso es dividido 11. Yo tengo el IVA 10% que está incorporado en ese monto. Así de simple. Pero le vamos a dar sumar, no le vamos a dar aceptar. Aquí va, acá tengo. Hasta ahí ya tengo el IVA 10%. Ahora me falta cargar la nueva fórmula que va a ser venta neta. Venta neta. ¿Cómo va a ser nuestra fórmula ahora? ¿Qué con qué? ¿Y estos tres? ¿Esta suma de estos tres? No, porque acordate que venta sin comisión es la venta que no tiene la comisión, pero que tiene el IVA. Y vos acabas de calcular el IVA. Y lo que vos querés es tu venta neta, es decir, tu venta sin comisión sin IVA. Entonces, ¿qué fórmula? Este menos este. Muy bien, así nomás. Venta sin comisión menos IVA. Y ahí, si querés, ya le puedes dar a aceptar, porque ahora ya están todos los campos que hicimos de una sola vez en el panel sin salir. Y ahora sí le vamos a dar a aceptar para que salga. Bueno, ¿por qué te sale esa pregunta? Esa pregunta te va a salir cada vez que vos tenés un dato cargado próxima a la tabla que puede eliminarse si es que vos haces crecer la tabla. De hecho, al cargar estos nuevos campos calculados, tu tabla va a crecer hacia la derecha. En realidad, vos no tenés ni un dato cargado a la derecha de tu tabla dinámica, pero él también considera cambios de formato, y cambios de formato pueden ser, ¿cómo se llama? Espacios vacíos que no, aparentemente no tienen nada, pero tienen, digamos, no sé, o copiado algún formato, algún borde, algún tamaño de celda, algún tipo de, cualquier cambio, él puede, en este caso no hay nada, entonces decir más que sí. Decir sí y él va a mostrarte los nuevos campos calculados ya en tu tabla dinámica. Y no solamente tu tabla dinámica, sino también en tu lista de campos, ahí a la derecha, puedes ir a mirar que debajo de los campos que ya estaban, van a aparecer todos los que vos creaste en esta vuelta dentro del campo calculado. Bueno, los datos ya están ahí. Lo que ahora quiero que hagas es lo siguiente. Todos dicen suma de, suma de, suma de. A todito lo suma de le quiero hacer volar, pero de una sola vez. Necesito que selecciones todos los encabezados. Bien. ¿Y con qué podés cambiar o podés sacarle el suma de una sola vez? ¿Alguna idea? No. Escape nomás, dale. Dale control L. Para reemplazar. Sí, control L es el que te va a permitir buscar algo y reemplazarle con algo. En este caso va a ser suma de lo que vas a buscar. Vas a escribir ahí en buscar eso. Suma, espacio de. Y el espacio que está después de D, no quiero que borres. ¿Por qué? No es que no quiero que borres. No quiero que dejes lo que decirte. ¿Por qué no quiero que dejes? Porque si vos escribís ese espacio, cuando vos le decís reemplazar con, él va a sacar la todito lo suma de espacio y le va a dejar. De hecho, vamos a probar. ¿Qué pasa si ponerle el espacio, discúlpame, ponerle nomás el espacio? Te voy a mostrar más qué pasa si es que. Y en reemplazar con no le pongas nada. Y darle reemplazar todos. Reemplazar todos. Él te va a decir algo como esto. El nombre de tabla dinámica ya existe. ¿A qué es lo que se refiere? Bueno, el campo calculado no puede mostrarse con su nombre original, es decir, con el nombre original que vos escribiste el campo calculado, vos no podés mostrar en la tabla dinámica. Necesita que tenga por lo menos un carácter de diferencia. Y a eso es lo que yo me refería cuando te decía que el dato de suma de es el que nosotros queremos eliminar, pero el espacio ese que está delante del nombre que le dimos en campo calculado, no quiero que elimine porque ese se va a quedar para que sea diferente al nombre original del campo calculado
Y si un carácter por lo menos tiene de diferencia ese nombre de campo calculado, entonces él te va a dejar llamarle de esa forma, con un espacio adelante. Pero visualmente no vamos a percibir que está ese espacio. Entonces por eso, le borras nomás ese espacio y en reemplazar con no le pones nada otra vez y le das reemplazar todo. Y ahí sí te dice que te pudo hacer los reemplazos que vos necesitaste. Visualmente, y sí, está el espacio ese, pero no se percibe demasiado, digamos, ¿verdad? Entonces esa nomás es una cuestión de los nombres que le pones a los campos calculados, no pueden mostrarse así tal cual. Entonces cuando vos utilices tablas dinámicas que tengan campos calculados, esa va a ser una atención que tenés que darle, digamos, a tu información. Pero la información ya está. Bueno, ahora, ya que estamos viendo el campo calculado en toda la tabla, necesito que entendamos que los vendedores y sus nombres y los importes de ventas son datos que están en la base de datos. Desde comisión 5% hasta venta neta, no están esos datos en la base de datos, sino fueron cálculos que nosotros hicimos con los datos de la base de datos para ver visualizándose eso en la tabla dinámica. Entonces, esa es la utilidad del campo calculado. Te permite hacer cálculos por fuera de la base de datos para que esto se visualice y que se pueda con esto tomar una decisión X dentro del informe, en la empresa, en el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, lo que ahora quiero mostrarte es, hasta acá nosotros hicimos un cálculo directo, pero no sabemos si está bien. Vamos a suponer que hizo esta planilla, no sé, o tener un asistente y le pediste a tu asistente que haga y no, que confía tanto que su trabajo esté tan bien. Entonces querés corroborar si está bien. Para corroborar si está bien, quiero que hagas lo siguiente. Debajo de ese 7.410.000, que es el total de comisión 5%, quiero que escribas de vuelta comisión 5%. Vamos a hacer ahí nuestro cálculo auxiliar. Comisión 5% vas a escribir. Y nosotros vamos a ver si tu asistente te hizo bien tu planilla, ¿sí? Entonces, quiero que la fórmula que vas a cargar ahora en comisión 5% va a ser sobre 39 millones. Entonces vas a hacer tu fórmula, 39 millones, y te vas a ir a hacerle clic allá al valor de 39 millones de Juan, ¿verdad? Y ahí quiero que atiendas lo que ocurrió. Cuando yo selecciono un dato de una tabla dinámica afuera de la hoja, afuera de la tabla dinámica, yo voy a tener, en vez de la referencia de esa celda, voy a tener una función que aparece con varios datos y son datos largos. Esta es la opción de importar datos dinámicos. Cuando yo haga la selección de una tabla dinámica, voy a tener siempre esa característica. Y esa característica, ¿qué es lo que hace? Quiero que leas un poco lo que hay dentro del paréntesis de importar dato dinámico. Él te dice que estás trayendo del campo llamado venta en guaraníes, así se llama el campo, ¿verdad? De la celda I70. I70 es donde arranca tu tabla dinámica nomás, ¿verdad? Y te dice que el nombre del vendedor, que está entre comillas doble, es Juan. Correcto, todo bien. Sobre ese valor, vos vas a calcular el 5%. Entonces, ponete a la derecha, el último paréntesis después de Juan. Ahí, en este caso vas a entrar nomás, otra vez, ¿verdad? Porque falta multiplicar nomás 5%, ¿verdad? Por 5%. Bien. Y te sale el valor, que evidentemente está bien para el de Juan. Pero ¿qué pasa con los demás? Yo quiero corroborar que todo esté bien. Entonces, lo normal es que nosotros arrastremos eso para abajo para que multiplique el de Raúl, el de Rodolfo, el de Andrés y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre cuando el dato que está tomado de una tabla dinámica muestra esa función importar dato dinámico? No lo hace, no lo hace móvil al dato, sino lo hace fijo. Hace como si fuera, no importa dónde vos te vayas a pegar, él siempre se señala al valor donde vos le hiciste clic en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces lo que acá hay que hacer, o hay que entender nomás, que cuando vos trabajas con valores de tabla dinámica, te puedes encontrar con esta situación. Y para poder hacer que varíen los datos y que también se puedan calcular lo de los demás vendedores, podés hacer un cambio.
ese cambio va a afectar a la estructura original de importar datos dinámicos y te voy a mostrar nomás cómo sería. A ver, quiero que te acuerdes que el nombre del vendedor está entre comillas doble. Quiero que te vayas a ese argumento donde aparece Juan con comilla doble y le borres. Le vas a borrar Juan y le vas a borrar las comillas dobles también. Hacerle un poco de eso. Eso. Y en vez de ese dato, vas a hacer referencia a la celda. La celda donde está el nombre de Juan. Juan está en la celda I71. Escribile nomás. I71 escribile. Eso era. Dale Enter. Va a volver a salir el mismo valor, pero ahora al arrastrar, te tienen que salir los datos de los demás vendedores. Quiero que notes que el de Raúl, Rodolfo y Andrés están bien de acuerdo a lo que estaba en la tabla dinámica, pero cuando hiciste uno más abajo, el del total, en vez de salir del total, salió error. La pregunta es, ¿por qué sale error? Porque el total general ya no es un vendedor. Entonces, cuando él encuentra el nombre de vendedor total general, él no entiende qué es lo que está pasando y te tira un error nomás ya. Entonces, nada, es nomás esa la característica de la función importar datos dinámicos que siempre aparece cuando yo quiero hacer una formulita fuera de la tabla dinámica con un dato de la tabla dinámica. ¿Me estás escuchando bien, Ro? Quiero saber no Sí, queda bien mi audio y todo eso. sí, sí, te escucho perfecto. Bueno. Te dije que iba a mostrarte dos formas de hacer esto. La otra forma es, y quiero que te ponga nomás al lado de ese 1.950.000, quiero que te ponga, ahí vamos a hacer la otra opción. Como título puedes ponerle usando referencia relativa, no ponerle. Puedes así ponerle, usando referencia relativa. Bueno, para no tener ese inconveniente de que aparece el importar datos dinámicos y que cada vez que copio se copia siempre el mismo valor, entonces en vez de hacer la selección, nosotros vamos a escribir nomás la referencia donde está la celda para hacer la fórmula. Entonces va a ser más o es igual. La referencia donde está el importe de Juan es J71. Entonces eso nomás vas a escribir J71 por 5%. Así nomás. Entonces ahí te saltas toda esta parte del importar datos dinámicos que hace que el dato sea fijo y al copiar eso hacia abajo vas a tener los datos inclusive de todos los vendedores y también del total general, que también te tiene que reproducir de esta forma, ¿sí? Entonces arrastrar nomás eso para abajo, 1, 2, 3, 4 celdas y al terminar de arrastrar esas 4 celdas tiene que salir reproduciéndote el valor y el del total general también quiero que reproduzca, o sea, hacia abajo, porque en este caso, a diferencia del otro, este no hace referencia al nombre, hace referencia al número. Y si es sobre el, entonces tiene que reproducir. Entonces, eso es más lo que yo quería mostrarte haciendo básicamente una fórmula referenciada de un dato de la tabla dinámica para que entiendas que eso es la característica de Excel cuando se usan datos de tabla dinámica en fórmulas, ¿sí? ¿Qué tal, Patamata acá? Bien, profe. Bueno, fantástico. Lo último que me falta mostrarte es lo que se conoce como segmentación de datos. ¿Qué es lo que es la segmentación? La segmentación forma parte del formato de tabla dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí tiene que estar en la tabla dinámica. Entonces, necesito que te posiciones en la tabla dinámica y una vez que estás ahí vas a ver que se habilitan otra vez las dos pestañas allá arriba de analizar y diseño. Y quiero que entres en una de ellas. Vamos a buscarle un poco. No sé si está en analizar o estaba en diseño. Quiero que entres un ratito en las pestañas de arriba. Bueno, espera con ratito. Ahí está. En filtrar, en el medio mismo dice filtrar y arriba dice insertar segmentación de datos. Quiero que le des un clic allí. Bueno, en Excel hay algo que en castellano se conoce como segmentador y en inglés se conoce como, ¿cómo era que se le decía? Ya no me acuerdo. Cutter, algo así. El que hace el rebanador, no sé qué se le... No me acuerdo en inglés cómo se... No importa. ¿Qué es lo que hace el segmentador? El segmentador sería básicamente tipo un filtro que vos le podés dar al informe que acabas de preparar. O sea, si vos no le pones ninguna segmentación, el informe está listo, digamos, ¿verdad? Pero ¿en qué momento es lo que yo quiero hacer filtros? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Necesito que tienes uno de ellos nomás, no importa cuál.
cualquiera, quiero que tildes. Dale a aceptar y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, atendé que bien. Eso que aparece ahí en el medio o enfrente a tu tabla dinámica es lo que se conoce como segmentador. Viene a ser una herramienta que está por encima de la hoja y muestra los datos de ese campo que vos seleccionaste. Evidentemente, como seleccionaste monto, te muestra todos los montos que encontró dentro de la base de datos. Si se repiten los montos en la base de datos, él te muestra una vez nomás. O sea, tipo un filtro, ¿sí? Entonces, el filtro ahora mismo muestra todos los valores. Pero ¿qué pasa si yo selecciono un valor nomás de todo eso? Quiero que seleccione un poco un valor. Quiero que visualices que en la tabla dinámica cambiaron los datos. ¿Y por qué lo que cambiaron? Y porque yo seleccioné un valor de la segmentación. Y la segmentación lo que hace es que lo que yo seleccione ahí es lo que se va a mostrar en la tabla dinámica. Entonces, él solamente te muestra quién es lo que tiene el 1.350.000. Tiene Raúl y sobre ese monto se calculan todos los campos calculados que vos hiciste. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver dos montos? No quiero ver solo 1.350.000, sino que quiero ver 1.350.000 y 1.500.000, por ejemplo. Tenés que presionar con control. Entonces, uno, presionar primero y después con control el otro y ahí te va a mostrar los dos. Justo Rodolfo tiene bueno, en este caso saliste, ¿verdad? Justo nomás. ¿Hiciste con control? Sí. Justo Rodolfo tiene los dos montos, 1.300.000 y 1.500.000. Por eso te muestra en ventas 2.800.000, que es la sumatoria. Pero si seleccionas los tres, por ejemplo, o sea, selecciona un poco tres, de por ahí nomás haya monto de otro vendedor, entonces ese monto ya te muestra con el dato de Juan. Entonces, acá se abre un universo de posibilidades porque podés tildar cualquier campo que no esté siendo usado en tu tabla dinámica. Y ojo que qué cantidad de campos vas a tener y va a depender exclusivamente de la cantidad de columnas que tenga tu base de datos para cortar transversalmente o de una forma la información que vos tenés preparada en tu tabla dinámica. Entonces la gente usa mucho estos segmentadores con sus tablas dinámicas que ya están todas armadas para poder hacer diferentes puntos de vista de los datos, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se utiliza mucho cuando la información ya está establecida en tabla dinámica para poder hacer segmentaciones de los datos, ¿sí? Y como se pueden usar todos los campos, entonces vos podés armar un sector de los segmentadores que en la medida que vos te vayas combinando cada una de las informaciones de los diferentes campos, esos sean los datos que se visualicen en tu tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con ese segmentador ahora mismo? Bueno, podemos hacer que aparezca en la hoja de forma horizontal o de forma vertical. O sea, ya va a depender de cómo querés estructurar. Hay personas que usan sus segmentadores encima de todas sus tablas dinámicas, pero ponen uno al lado del otro. Hay algunas que ponen una debajo de otra. Las diferentes segmentaciones, vos podés básicamente jugar con los tamaños, con la cantidad de visualización de cada uno de los segmentadores. Inclusive quiero que notes que arriba se habilitó una pestaña nueva de herramienta de segmentación de datos para poder cambiar todo lo que corresponde al formato del segmentador. Podés darle color, podés hacer que tenga dos columnas, varias columnas y una fila, podés manipular el ancho, el alto de cada columna, del tamaño general del segmentador, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, tenés ahí la chance de poder hacer los cambios que necesites para mejorar el aspecto de tu informe. Entonces la gente juega en la parte visual mucho con los segmentadores y pone todos los segmentadores que necesita utilizar encima, debajo, a la derecha, a la izquierda de su tabla dinámica, como para que en el momento de hacer la presentación, vamos a suponer nomás, vos llevas tu computadora, pones ahí el proyector y está ahí el director, el presidente, el gerente, qué sé yo, y vos tenés ahí a tu cargo la presentación. Si tu tabla dinámica muestra un solo dato, pero vos en realidad tenés muchos más datos, podés cargar todos los segmentadores en tu planilla y en la medida que ellos te van pidiendo, básicamente, ver, ahí vamos a ver
no sé, por el chorizo parrillero, entonces va a agarrar en el segmentador nomás le marca chorizo parrillero y pum, te muestran todo lo que tiene que ver solamente con el chorizo parrillero de los datos que tenés en tu tabla dinámica. Eso es fantástico en realidad, ¿verdad? Pero hay que manejar el concepto para poder armar algo como esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo te mostré solamente uno para que entiendas más o menos qué es lo que podemos hacer, pero podemos armar algo un poco más completo allá abajo. Si bien hicimos nuestro cálculo auxiliar ahí, era simplemente para mostrarte el tema este de importar datos dinámicos, podemos taparle nomás a esos datos ahí abajo. Entonces, a tu monto, llevarle un poco ahí en la fila 77 vamos a armar. Llevarle en la columna H77 para ponerle uno debajo, o sea, uno al lado del otro debajo de la tabla dinámica vamos a hacer nosotros. Entonces, llevarle a monto a H77, ahí por ahí. Entonces, vamos a entrar otra vez en la segmentación. Acordate que para habilitar otro segmentador tenés que estar en tu tabla dinámica, porque si no estás en tu tabla dinámica no tenés chance de ingresar a segmentar. Y va a ser en diseño otra vez. Discúlpame, en analizar era ahí. Insertar y monto ya no vas a tildar más, vas a tildar los otros. Tilda, puedes tildar todo también de una vez. Te van a salir todos juntos nomás y después vos tenés que ir arreglando, ¿sí? Pero si querés hacer por uno a uno, no hay problema también, ¿verdad? Tildar nomás ya uno. Ese. Entonces a eso le vas a llevar al lado de monto, quiero que le lleves. Todito vamos a poner uno al lado del otro. Eso. Inclusive ese monto, quiero que achique un poco más su columna, porque no hay pues monto demasiado ancho. Entonces, puedes achicarle más, ajustarle más o menos hasta que se vean todos los ceros, ¿verdad? Ahí. Eso, ahí. Van a deber llevarle más. Y así vamos a ir poniéndole uno al lado del otro los demás segmentadores, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio específico de solamente segmentación. Y vamos a ver cómo se pueden segmentar todos estos datos, ¿eh? Bien. Y localidad, lo que creo que te falta ahí, llevar un chiquitito más. Ahí. No. Ahí. Eso es. Bien. Y ahí más o menos ya tenés toda la gama de información que podés llegar a necesitar en el momento de hacer una apreciación o un corte de los datos de tu tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Siempre nomás confunde un poco cuando se usa por primera vez porque no tenemos el training nomás, ¿verdad? Hacemos un filtro, o sea, si seleccionamos un elemento de cada uno de los segmentadores, puede que en algún momento se muestre nuestra tabla vacía, digamos, ¿verdad? ¿Por qué eso? Y porque normalmente el elemento que se selecciona en el segmentador no corresponde al elemento que ya se está entrando en el otro segmentador, por ejemplo, ¿verdad? Por eso nomás suele aparecer 0. Pero es tipo los filtros nomás, porque vos acordate que cuando hacías filtros, si una columna tenía el dato y el otro no tenía, entonces automáticamente no te mostraba nada. Y es algo similar a eso. Para poder ver otra vez todo, siempre hay que borrar, porque quiero que veas que cada segmentador donde vos seleccionaste algo, tiene el embudo con esa X, y el embudo con esa X que está en color, no el que está inactivo, te permite volver a ver los demás datos. Entonces, localidad creo que tiene también, puedes volver nomás a ver todo. Si, no sé, vamos a suponer que vos querés mantener un estilo, entonces puedes ponerle todos los segmentadores del mismo color, o al revés, querés que cada segmentador tenga un color diferente, entonces eso ya forma parte de los cambios que vos podés hacerlo manualmente, digamos, a cada segmentador con sus opciones allá arriba, ¿verdad? También creo que tenías una opción de alinear, o sea, si estás seleccionando todos los segmentadores, creo que tenés ahí al lado de traer adelante, creo que ese botón es para alinear. Entonces, no sé, si por ahí te cuesta mucho ponerle a todos en el mismo nivel, ese botón creo que te da la chance, no traer adelante, sino que está a la derecha, a su derecha, ese.
¿Qué dice ese? Ahí está. Ahí te da las opciones. Ese para mí que es alinear horizontalmente. Es el de abajo. Ese. Entonces, ahí bueno, el otro te dejó más arriba. Pero porque a lo mejor es más alto nomás el de vendedor y monto, por eso él le llevó un poco más. Pero nada, se puede jugar con eso también o se puede eh, ajustar manualmente, etcétera, etcétera. Puede darle deshacer nomás y él te va a ir poniendo como se veía hace rato también, ¿verdad? Bien, entonces este es el tema con los segmentadores. La gente que usa mucho eh, información de su tabla dinámica porque ya está alimentada por el servidor que utiliza, digamos, la empresa, arma, digamos, el informe en la tabla y después, de acuerdo a lo que quiere ver, va nomás seleccionando en los segmentadores para que eso se vaya viendo automáticamente en la tabla. Básicamente es esa la utilidad del segmentador, ¿sí? ¿Qué tal estamos hasta acá? Bien, profe. Bueno, excelente. Eh, ok, así como le pusiste el título, campos calculados, quiero que copie ese título y le pongas ahí en la fila 75. Quiero que copie y pegues en la fila 75, aunque en fila 75 ha de estar todavía el dato. Y sí, ponele nomás, igual nomás, en fila 76 ponele. Ponele nomás, eh, El título. copia y pega en la fila 76. Uy. Celda I, control Z, celda I, enter, ahí pega. Eso. Y ahí poner más segmentación de datos para saber nomás que esos que están ahí abajo son los segmentadores, ¿verdad? Segmentación de datos. Eso era. Otra cosa más que de repente podés hacer es... No, ahí ya está bien. Eso no le va a afectar. Cuando vos borrás, por ejemplo, toda la segmentación de datos, la tabla dinámica va a crecer para abajo y no le va a afectar al título este. Eso no es lo que quería básicamente que tengas en cuenta, ¿sí? Bueno, perfecto. Estamos hasta acá con el tema de tablas dinámicas. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengas con respecto a tabla dinámica, Ro? Profe, esta segmentación que hicimos es solamente con con esta tabla dinámica, ¿verdad? En las En realidad vos otras, podés vincular con todas las tablas que están ahí en tu hoja, por ejemplo. Podés hacer el vínculo, podés hacer que esa segmentación no le afecte solo a ese último, sino que le afecta a todos al mismo tiempo. Se puede también y hacer. como, Y andate un poco a un segmentador, porque solo si estás en la segmentación, en el título, espera que quiero que le hagas clic. Viste, hace rato, por ejemplo, cuando vos entraste en el segmentador, agarró todo luego uno de los segmentadores. Tiene que ser en el encabezado del segmentador, tiene que ser el clic que le haces. Ahí recién ahí arriba te cambia las herramientas de segmentación de datos. Entra un poco ahí, en opciones. acá, No, ah, arriba, herramienta de segmentación de datos. Ahí. Bueno, espera un ratito. Dice conexiones de informe, dice. Entramos ahí. Conexiones de informe. ¿Qué te da esta opción? Te da la chance de vincular con toditas las tablas dinámicas y ahí te dice en qué hoja están. En realidad, nosotros tenemos en la hoja TabDin 5 todas estas tablas dinámicas que están arriba, entonces vos podés tildar todito lo que están ahí. Darle a aceptar. Entonces, los cambios que vos le hagas a este segmentador de acá, le afecta a toda la información. Proba un poco. no, profe. No, pero andate más arriba, andate más arriba. Espera, Raúl tiene que... espera un poco. Entonces, pero le diste a aceptar, no le diste cancelar, ¿verdad? Ay, no sé. A ver, en este. Andate otra vez en el segmentador. Andate otra vez ahí en opciones. Pero atendé que vos te pusiste en un solo segmentador, entonces solo ese segmentador tiene en cuenta para los demás. En el anterior era vendedor. Bueno, ahora, mira, quiero que veas que ahí arriba dice conexión de informe vendedor, dice. Selecciona Ujú. tabla de gráfico dinámico para conectar con este libro. Entonces ahí recién vos le estás conectando
para que este segmentador le afecte a todas esas tablas dinámicas. Dale a aceptar. Después. Bueno, ahora se ven todos los vendedores. Ahora pedile un poco uno de los vendedores nomás. Ahora le afectó a todito. Andate un poco para arriba. Ahora solamente Juan se ve en todas las tablas dinámicas, porque ese es el segmento que vos conectaste. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de los otros segmentadores están conectados. Entonces vos tenés que conectar uno a uno los segmentadores para que le afecte a todas las tablas dinámicas de una sola vez. Lo que quiero probar es a ver si cliente y tipo de cliente, si los dos seleccionás y te vas a pedir conectar, a ver si salen los dos o no salen los dos. Entonces, con control tenés que hacer la selección de tipo de cliente y cliente. Y ahí te vas en opciones y ahí No sé. no está permitido de más de uno. Entonces, uno a uno tenés que hacer la conexión. Va a ser tedioso la primera vez, pero después de tener todo listo, ya está. Ese va a poder hacer que todos tus segmentadores le afecten a todas tus tablas dinámicas. Y ojo que te mostraba inclusive la otra tabla dinámica que tenía en otra hoja. Inclusive a eso podés hacer para que se conecte. Otra cosa que es espectacular es que también podés hacer gráficos dinámicos. Entonces, el segmentador le afecta directamente al gráfico dinámico si es que también le tenés vos por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, juntando todo el conocimiento que manejas ya de tabla, gráfico dinámico, segmentador, poder armar ahí una planilla potente de informe, ¿verdad? Para lucirte ahí con tu jefe, con los compañeros, con los gerentes, etcétera, en el momento de tener que hacer una presentación de tus datos, digamos. Todo tu arsenal de información está metido en tus segmentadores y con un solo informe que vos le presentes, entonces te vas cambiando nomás y todo eso va a ir mostrándose de forma interactiva, digamos, ¿verdad? Ujú. Qué genial. Perfecto, perfecto, Me falta perfecto. datos nomás. ¿Eh? Me falta datos nomás ya, digo. Sí, no, y la idea es poner o sea, armar algo así en tu planilla, por ejemplo, ¿verdad? En la planilla de tu día a día, ¿sí? Eh, y nada, Sí. le incorporar los gráficos y qué sé yo, y ahí va a ser mucho más vistoso. Pero ya esto, luego en una planilla, ya es luego recontra súper avanzado. No todos manejan este concepto de segmentación. O sea, lo que manejan Excel, si saben tan dinámica, lo ya es espectacular, ¿verdad? Y si más todavía puede llegar a enganchar este tema de los segmentadores, repro vas a hacer en el momento de presentar los datos. Van a querer saber cómo es lo que hiciste. Bueno, hasta aquí nada vamos a avanzar por hoy. Bueno, profe. No, seguimos. Vos mañana a la mañana no podés, ¿verdad? No, yo trabajo al Sí. mediodía. Bueno, perfecto. Seguimos en contacto, ¿sí? La semana que viene vamos a ver cómo vamos a avanzar. Bueno, profe, no hay problema. Llama así, te paso el link de la grabación. Dale, profe. Gracias. Chocito.